La primera parte se abre como un suspiro contenido, una vida aparentemente tranquila que, de pronto, se quiebra en un segundo. En esta sección nos centramos en el momento del descubrimiento y en las emociones crudas que lo acompañan, en pintar con detalles sensoriales la escena para que el lector sienta la traición como si fuera propia. Empieza con una rutina cotidiana que ya no vuelve a ser igual, la narradora, protagonista, regresa de hacer un recado, o está en el supermercado cuando decide, por pura casualidad, tomar una ruta diferente y se topa con algo imposible de ignorar. En la escena clave, ella ve a su marido abrazado con otra mujer en un cochecito junto a un café o en la calle. La descripción se concentra en gestos pequeños que traicionan la relación, la manera en que él inclina la cabeza, la confianza de la otra mujer al rozar su mano, una risa contenida que suena a complicidad. La futura suegra de su cuñada, esa figura que a simple vista parecía inofensiva y formal en los eventos familiares, está allí, cómplice y complacida, mirándolo todo con una sonrisa satisfecha. Ese detalle hace que la traición duela de otra forma, no es solo el marido quien engaña, sino que toda una red social doméstica sostiene y valida la deslealtad. La narradora reacciona primero como cualquiera, confusión, incredulidad, un intento instantáneo de racionalizar lo visto. Hay un momento fetal, el mundo se reduce a un latido irregular. El texto explora esa primera reacción con atención clínica, los pensamientos que pasan por su cabeza en instantes, es el ¿qué hago? ¿Me habré equivocado? Y luego el giro que transforma la duda en certeza, el rostro, un gesto, una voz que reconoce. La realidad se impone, fría y brutal. La temperatura alrededor se siente distinta, el aire parece más denso. Los detalles sensoriales son importantes, el olor del café, el reflejo de la luz en el cristal del coche, el sonido distante del tráfico que contrasta con el silencio interno que la envuelve. La protagonista no confronta en el primer momento. En vez de eso, actúa desde un lugar de supervivencia emocional, saca su teléfono con manos que tiemblan y toma la foto. Esa acción, tan íntima como impiadosa, funciona como un acto ritual, documentar la herida para que no pueda ser negada. La narradora lo hace sin pensar en consecuencias legales o morales, lo hace para sí misma, para anclar la verdad. Aquí la explicación profundiza en qué significa sacar esa foto, es una manera de retomar el control, una prueba tangible frente a la posible negación y también un primer acto de preparación para la venganza que, a partir de ese momento, deja de ser una fantasía y se convierte en una estrategia. Se detalla cómo la protagonista mira la imagen en su teléfono, no por revancha inmediata, sino para verificar, para asegurarse de que la cámara no le haya jugado una mala pasada. La foto queda como un objeto, frío, factual, que contrasta con la montaña rusa interior. La narradora revisa el fondo, amplía el rostro, fija la hora en la esquina de la imagen, pequeñas pruebas que la anclan a la realidad. Se describe su respiración, la sensación de que el suelo cede, y cómo se obliga a caminar de vuelta a casa con pasos medidos, fingiendo normalidad. Cada paso es una decisión consciente, no explotar en la calle, no dar escenas, volver a reunir pruebas y pensar. La explicación entra en su pasado y en la relación previa a la infidelidad, cómo habían llegado hasta allí, los pequeños sacrificios y las promesas que parecían inquebrantables. Esto no busca justificar nada, sino mostrar la magnitud del desengaño. La protagonista recuerda fechas, aniversarios, conversaciones nocturnas, y se da cuenta de que muchos de esos momentos ahora tienen una pátina de engaño posible. Es una revisión dolorosa donde cada recuerdo se vuelve sospechoso. Esa reconstrucción sirve para empatizar con la protagonista y entender por qué la traición corta tan profundo, no solo se ha roto un acto de lealtad, sino también la narrativa de su vida. Surge la idea de la futura suegra como figura clave, alguien que podría haber sido una aliada o una presencia neutra en la familia, pero que ahora aparece como coautora del agravio. La explicación explora la psicología de esta mujer, su necesidad de controlar la dinámica familiar, su interés en prosperar socialmente a través de una alianza con el marido infiel, o su resentimiento hacia la protagonista por razones antiguas, celos, competencia por estatus o dominio cultural. Mostrar esa motivación evita que la suegra sea un villano plano, en cambio, se presenta como un personaje complejo cuya complacencia amplifica la herida.
La narradora, ya en casa, se enfrenta al dilema moral, enfrentar de inmediato o planear. La explicación detalla sus pensamientos estratégicos, la impulsividad de la confrontación frente a la eficacia de la paciencia. Opta por la segunda vía. Aquí nace la idea de la venganza no como brutalidad sino como restitución simbólica, recuperar su dignidad, exponer la verdad en su justo contexto, asegurar que las consecuencias sociales y personales que antes eran invisibles se manifiesten con claridad. La palabra venganza en la narración no es una promesa de crueldad física, sino una determinación a restablecer la justicia en la esfera íntima y social. Se describe cómo la protagonista se organiza, guarda la foto en un lugar seguro, toma notas de observaciones, recuerda horarios y patrones que ha visto en la pareja, y empieza a construir un mapa de pequeñas evidencias, mensajes, felicitaciones en redes sociales, comentarios en eventos, que podrían corroborar la relación. Este trabajo de detective doméstico tiene doble función, prepara la confrontación y permite a la protagonista transformar su dolor en una tarea concreta. Esa canalización es terapéutica, en lugar de consumirse por la rabia, hace uso de la inteligencia y la paciencia. El relato de la primera parte también explora las conexiones familiares y cómo la traición resuena más allá del matrimonio. La implicación de la futura suegra introduce complicaciones. ¿Qué hará la cuñada cuando se entere? ¿Se romperán alianzas entre hermanos y familias? La narradora contempla escenarios, mostrar la foto en una reunión familiar, enviarla por mensaje anónimo a la cuñada o utilizarla en un momento público que maximice la exposición. Cada opción tiene costos y beneficios, la protagonista pesa el daño que causaría a terceros inocentes frente a la necesidad de justicia. Este análisis moral añade profundidad, la venganza no es un camino limpio, y ella lo sabe. El estilo narrativo de esta parte alterna entre la intensidad emocional y la precisión analítica. Los fragmentos de memoria, futuros imaginados y descripciones sensoriales se mezclan para crear un retrato completo del impacto de la traición. Pequeños detalles, un plato sin lavar, el olor de la chaqueta de él en el armario, una voz en la radio que repite una canción que solían cantar, funcionan como disparadores que reavivan la herida. El lector entiende que la herida no es solo la foto, sino la demolición de una vida de confianza y la necesidad de reconstruirse. Al final de la primera parte se cimenta la resolución, la protagonista jura venganza. Pero esta promesa no suena histriónica, es fría, deliberada y llena de propósito. No se trata de un grito, sino de una promesa susurrada a sí misma en la intimidad de su cama, con la foto en modo de pantalla apagada. La imagen se vuelve un talismán que la acompaña en su nueva lógica de acción. Aquí la explicación señala que la venganza funciona como motor narrativo. A partir de este juramento la protagonista se transforma de víctima pasiva a agente activo, ya no espera que la justicia caiga del cielo, la fabrica. Se muestran también las tensiones prácticas, el miedo a ser descubierta tomando fotos, la culpa anticipada de convertir el dolor en arma, y el temor a perder algo esencial, los hijos, el hogar, la tranquilidad. Estos miedos no la paralizan, pero la obligan a afinar su plan. La explicación sugiere que la narradora piensa en fases, recopilar pruebas, evaluar aliados, manipular timín y escoger un método que exponga sin destruir indiscriminadamente. Esa estructura le da coherencia a su venganza y la hace verosímil. Finalmente, la primera parte cierra con una imagen poderosa que promete continuidad, la protagonista mirando su reflejo en el espejo, con la foto aún en su mano, y una determinación nueva en la mirada. La cámara narrativa se aleja mientras ella respira hondo, ya no la misma persona que entró al café por casualidad. El lector queda con la sensación de que algo grande se está gestando, la venganza ya no es solo una reacción, sino un proyecto de reconstrucción personal que exigirá inteligencia, paciencia y, sobre todo, límites morales. Esa tensión entre justicia y daño, entre exposición y discreción, prepara el terreno para la segunda parte, donde las consecuencias y el enfrentamiento se desarrollarán. En resumen, la primera parte funciona como origin story de la venganza, descubre la traición, documenta la prueba, siente el desgarro emocional, analiza contextos y motivaciones, y define un plan que transforma la emoción en acción.
La protagonista emerge de ese proceso más fría y decidida, con un mapa claro y una foto que sirve como constancia irrefutable. El lector queda involucrado emocionalmente y curioso por la siguiente fase, cómo llevará a la práctica esa promesa y qué cuerdas tocará en la red familiar para que la verdad se revele. Sentí que la tierra me abría bajo los pies. Era una tarde tibia de domingo, la casa olía a café frío y a detergente, el reloj de la cocina marcaba un tiempo que ya no me pertenecía. Había salido temprano con la excusa de comprar pan y flores para la abuela, una mentira tan pequeña que ahora me parecía cósmica por su bajeza, y me había retrasado a propósito, mirando escaparates, conteniendo las ganas de correr y enfrentarlo. Cuando doblé la esquina de la plaza y vi el coche, entendí todo en un golpe que no me dio tiempo a procesar. Mi marido, mi compañero de años, estaba abrazado a la mujer que no solo era la amante que alguna intuición me había sugerido, sino la mujer a quien toda la familia empezaba a tratar con cortesías adelantadas, la futura suegra de mi cuñada. Esa paradoja, mi esposo con la que, en las últimas cenas, habíamos aplaudido por respeto, me partió. Era como ver dos mundos que conocía colisionar en una imagen que, por casualidad, me encontraba a punto de guardar para siempre. No había gritos al principio, solo el ruido del tráfico y unas risas amortiguadas, una intimidad que se derramaba en la penumbra entre la calle y la terraza de un café. Me acerqué sin que me vieran, caminé pegada al muro como si fuera invisible, y entonces mi teléfono vibró en el bolsillo, un recordatorio de cumpleaños que había puesto días antes. Fue lo único que me calmó por un segundo, la tecnología, absurda, conservando la rutina mientras mi mundo se deshacía. Saqué el móvil con manos que temblaban, ajusté el zoom y disparé. Tomé varias fotos, sin pensar en luz ni en ángulo, tomando evidencia, la mano de él en la cintura de ella, la sonrisa cómplice, la cabeza apoyada en su hombro. Un documento frío que no podía borrar. Antes de que la rabia pudiera transformarse en ruido, me di cuenta de otra cosa, la mujer hablaba con una familiaridad y confianza que no encajaba con la discreción de un afer furtivo. Ella le llamaba Antonio con un tono que no dejaba dudas de que conocía su nombre completo, su bolso tenía la tarjeta de una inmobiliaria con el apellido de mi cuñada, y había un anillo sencillo, como de compromiso, que brillaba en su mano derecha. Esa imagen añadió capas al dolor, no era solo la traición de mi marido, era el fiasco de la familia, la traición de rostros que supuestamente formaban parte de nuestra red de seguridad. Si aquella mujer era la futura suegra de mi cuñada, implicaba que el engaño se enredaba con alianzas familiares que, tarde o temprano, harían explotar reuniones de Navidad, bautizos, cenas donde antes reinaba la complacencia. Regresé a casa con el corazón haciendo ruido y la foto en el teléfono como una suerte de niño indeseado que debía cuidar. No quería confrontarlo todavía. Sabía, por experiencia, que las confrontaciones precipitadas convierten la verdad en un duelo sangriento donde nadie escucha. Preferí observar. Durante las horas siguientes fingí normalidad, preparé la cena, serví vino, hablé de asuntos triviales como si no tuviera el alma herida. Lo vi entrar y noté en su postura una ligera tensión, no sabía si era por el calor o porque él también fingía. Cuando me preguntó por qué olía a pan recién hecho, sonreí. En mi cabeza, sin embargo, se tramaba un plan que no sería infantil ni vengativo por puro empeño, quería algo que dejara claro quién había mentido y que además protegiera mi dignidad. La foto era mi as bajo la manga, pero también una responsabilidad. Podía usarla para humillarlo en redes sociales, para romper su vida a codazos mediáticos, pero eso me habría convertido en un espejo suyo, una venganza que solo multiplicaba el dolor. En cambio, pensé en algo más elaborado y, en mi opinión, más efectivo, control. Si iba a reclamar justicia, quería que fuera con inteligencia, que la exposición fuera quirúrgica y orientada a provocar consecuencias reales, no solo escarnio. Quería que la verdad se filtrara en lugares que importaran, en la mente de la familia, en la reputación social, en los negocios o compromisos futuros que esa mujer tenía con mi cuñada. Busqué información silenciosamente, revisé conversaciones antiguas, recibos, correos. Como detective doméstica, fui desentrañando fechas, nombres y coincidencias.
Cada hallazgo era una pieza que encajaba con la sensación de ser infraída por dos frentes. Mientras tanto, algo inesperado comenzó a suceder en mí, la rabia inicial dio paso a una calma limpia, parecida a la que se siente al tomar decisiones desde la claridad. La venganza no era ya una palabra sucia, se transformó en un proyecto de regeneración personal. No buscaba solo castigar, quería reconstruirme por fuera del daño. Empecé a trazar una vida posible sin su sombra, pensar en dinero, en casa, en el futuro de la abuela, en la estabilidad emocional de los míos. En el fondo, sabía que la herida sería profunda y que ciertas costuras no volverían. Pero también sabía que el poder de decidir el cómo de mi respuesta me devolvía el control. Tomé nota mental de aliados y enemigos, quien en la familia era leal, quien prefería el conflicto y quien sería, a la larga, indiferente. Esa noche no dormí. Revisé la foto 1000 veces, cada vez descubriendo detalles nuevos, una mancha en la chaqueta de él que me recordó la camisa que había comprado para nuestro aniversario, una hebilla del bolso de ella con una marca que reconocí del mercado local. También observé mi propia reacción en un espejo, los ojos más duros, la mandíbula tensa, pero con una resolución que antes no habitaba mi rostro. Hice un plan en silencio, como quien escribe una novela de venganza con capítulos medidos. No quería destruirlos a ambos de modo irreparable, quería exponer la verdad en el contexto correcto para obligar a que la relación no sobreviviera sin pagar el precio social y moral. Iba a reunir pruebas, a conversar con algunas personas clave y a preparar una aparición, no escandalosa, que llevara la evidencia a donde doliera, a la casa, a la reunión familiar organizada para hablar de la boda, a la oficina de la inmobiliaria de la que esa mujer formaba parte. Preparé aliados. Había una tía a la que siempre le dolían las injusticias, un amigo de la infancia que trabajaba en medios y le gustaba que las historias se contaran con pulso, y la vecina de enfrente, que tenía costumbre de observar la calle como si fuera una película. A ninguno le dije la verdad completa, solo piezas que los hicieran estar presentes en un escenario donde la verdad pudiera salir a la luz. No podía confiar plenamente en nadie, la traición nos había enseñado que la familia es un mapa con fronteras movedizas. Pero necesitaba ventanillas desde las que la verdad pudiera asomar sin que mi propia voz sonara como veneno. Tenía que parecer que la historia se filtraba por sí misma, que la evidencia actuaba como detonante moral. Esa preparación también implicaba cuidar mi seguridad emocional. Empecé a anotar en un cuaderno las cosas que me daban fuerza, recuerdos de infancia, frases que me decía mi madre cuando me enseñó a defenderme, pequeñas victorias profesionales que me recordaban que era capaz. La venganza debía ser fría y justa, no un ataque desesperado. Pensé en el hijo que podríamos tener algún día, o que ya teníamos, si fuera el caso no quería que la violencia verbal o pública envenenara su vida. Eso me llevó a delinear fronteras claras, no publicar, no exhibir niños, no permitir que terceros manipularan la verdad. Las semanas siguientes las viví en una doble vida, la de la mujer que prepara la cena y la de la estratega que diseña la caída. Observé sus rutinas, su calendario de compromisos y jugué con la idea de invitar a enredos de verdad en espacios públicos donde la evidencia pudiera hablar por sí misma. Hice que la foto permaneciera en mi teléfono, protegida, siempre lista. A veces soñaba con confrontaciones explosivas, otras con silencios que envejecieran la relación hasta romperla. En los momentos más oscuros me pregunté si mi plan era una trampa para mi propia alma, si la venganza terminaría moldeándome a la imagen de quien me había herido. Pero cada vez volvía a la foto, a la mano en la cintura, a la sonrisa cómplice. La foto no podía ser mentira. En el fondo, lo que realmente juré no fue destruir por destruir, sino recuperar mi dignidad y obligar la verdad a salir de la cómoda sombra en la que se refugiaba. Juré no callar, pero tampoco transformarme en aquello que detestaba. Sería cuidadosa, paciente y precisa. Esa promesa, pequeña y feroz, fue la que me dio calma para seguir siendo la anfitriona en cenas, la hija atenta y la posible testigo implacable. Y así, con la fotografía guardada como arma y como memoria, me preparé para la siguiente jugada, logré la certeza de que enfrentar la mentira con eficacia requiere más inteligencia que ira. Y con esa certeza, me acosté,
pensando en nombres, fechas y en la manera más devastadora, pero no destructiva, de hacer justicia. La traición había abierto un abismo, pero mi juramento me había colocado al borde con una cuerda firme en la mano, no para saltar al vacío, sino para cruzarlo con los ojos abiertos. La venganza que urdí no fue espectáculo ni escarnio, fue un entramado de pequeñas verdades puestas en el lugar correcto, una coreografía diseñada para que la... Llevé la foto a un laboratorio fotográfico con la excusa de recuperar una imagen antigua, pedí copias impresas y en un USB sin explicar el motivo. Esa medida respondió a dos necesidades prácticas: conservar la evidencia fuera de mi teléfono y disponer de material físico para entregarlo a personas que, aún en la era digital, siguen creyendo más en el papel. Con las copias en mano, llamé a la tía que sabía que no me fallaría. Le pedí venir a tomar un café, le ofrecí pastel y, en un momento de aparente confidencia doméstica, le mostré la imagen. Su reacción fue la que esperaba: silencio inicial, un estremecimiento y luego promesas de apoyo. No necesitaba que se escandalizara conmigo, necesitaba una testigo que me sostuviera. A partir de ahí orquesté pequeñas filtraciones. No publiqué nada en redes, en cambio, dejé que la verdad llegara por cauces que dañaran la reputación privada, no que la convirtieran en una carnicería pública. Hablé con la vecina vigilante y le pedí discreción, que comentara de manera casual en la peluquería del barrio que me había sorprendido ver cierto coche con una pareja conocida. Planté la semilla. Las semillas germinan donde menos se espera. La señora que corta el pelo conocía a la prima de la cuñada, y de ahí la noticia llegó a la abuela del prometido de mi cuñada. Era un rastro deliberado, así, cuando la familia comenzó a hacer preguntas, ya no parecían rumores malintencionados, había testigos, fechas, impresiones. La verdad, cuando no venía de mí, resultaba menos fácil de negar. El siguiente paso fue más directo pero igual de inteligente: esperar a un evento significativo. Supe por casualidad que la familia de la cuñada organizaba una cena para hablar de detalles de la supuesta boda, la fecha, el lugar, las listas. Era la ocasión perfecta, un lugar donde esa mujer sería el centro y donde la hipocresía necesitaba mantenerse a toda costa. Pedí a un conocido periodista amigo, no para publicar la historia, sino para que asistiera como invitado encubierto, que viniera a la cena con la excusa de interesarse por la locación. No quería titulares, quería testigos sobrios que verificaran que la pareja era habitual en citas íntimas. Con varios aliados presentes, las piezas comenzaron a alinearse: conversaciones, miradas, pequeñas incoherencias que se desnudaban frente a oídos bien atentos. Pero la parte más decisiva fue el momento del enfrentamiento público, que planeé con cuidado para que no fuera un espectáculo sino un acto de claridad. No se trató de una escena con gritos y acusaciones, opté por el silencio que pesa. En la cena, mientras se discutían menús y flores, pedí la palabra. No era mi intención arruinar la noche, pedí simplemente un momento para decir algo personal. Con voz contenida, recordé a la familia que las decisiones más importantes, matrimonios, alianzas, deberían sustentarse en la verdad y la transparencia. Saqué la fotografía impresa y la coloqué sobre la mesa como quien deja un objeto al descubierto. Hubo un latido colectivo, miradas rápidas, respiraciones que se cortan. Cuando dije que había llegado a eso no por morbo sino por obligación moral, las reacciones fueron variadas: negación, sorpresa, e incluso ira por parte de quienes preferían ignorar. La foto habló por sí misma. No necesité gritos. El prometido de mi cuñada, un joven que siempre había parecido ingenuo y leal, palideció. La mujer que era supuestamente su futura suegra se quedó muda, con la sonrisa congelada. Mi marido buscó explicaciones que no encontró y, en su lugar, soltó excusas que sonaron frágiles. Alguien llamó al prometido, alguien más a la madre. En cuestión de minutos, la ilusión de alianza que habían estado tejiendo se deshizo. No hubo violencia física, pero hubo consecuencias sociales: cancelación de reuniones, mensajes borrados, llamadas que no se devolvían. La integridad de la relación quedó puesta en tela de juicio. Después del acto público, mi vida cambió de manera irreversible. Hubo lágrimas, discusiones largas, advertencias familiares y, sobre todo,
un silencio pesado que sustituyó las cenas animadas. Mi marido, enfrentado al escarmiento social y al dolor que había provocado, buscó explicaciones y promesas que yo no estaba dispuesta a aceptar sin ver actos concretos. La mujer que había sido su amante experimentó ostracismo, personas que antes la elogiaban ahora la miraban con distancia. No pretendí destruir su vida, pretendí que la verdad pusiera a cada cual frente a sus actos. Y eso funcionó. Cuando la luz cae sobre una mentira, el espacio para sostenerla se hace pequeño. Lo que siguió fue un proceso íntimo de reconstrucción para mí. No bastaba con haber ganado la batalla social, necesitaba sanar. Busqué terapia, hablé con amigas, restauré relaciones dañadas por la manipulación del secreto. Aprendí a poner límites, no permitir que mi valía dependiera de la presencia o ausencia de quien me traicionó. Por su parte, las consecuencias para él fueron tangibles, perdimos confianza, y con ella, proyectos compartidos que ya no tenían sentido. La familia tuvo que enfrentar su propio espejo, algunos eligieron la lealtad, otros la conveniencia. La cuñada, aquella en cuyo nombre se había tejido la farsa, sufrió una humillación profunda cuando supo que quienes habían planeado bendecir su futuro eran los mismos que la traicionaban. Al final, la venganza que juré fue menos una venganza que una restitución, devolví a la verdad su lugar y, con ello, me devolví a mí misma. No celebré su caída, celebré mi decisión de no continuar en la sombra del engaño. El precio fue alto, las relaciones rotas, la exposición emocional, pero también fue justo. Aprendí que la fuerza no reside en infligir daño sino en exigir responsabilidad. Y aunque las cicatrices quedaron, sirvieron de mapa para no volver a transitar caminos que me llevaban a perderme. La foto que tomé aquella tarde, esa mano en la cintura, esa sonrisa cómplice, sigue siendo una evidencia en mi cajón, pero ya no es un arma, es un recordatorio de que la verdad, cuando se muestra con claridad, tiene la capacidad de liberar.